en el que podáis intervenir y podamos aprender entre unos y otros cosas nuevas que nos puedan aportar más cultura. Así que sin más, si os parece el criterio, le voy a dar la palabra a Aurora Ruiz y adelante. Buenas tardes. Agradezco en primer lugar a Antonio Corino que me haya invitado a este acto reivindicativo para la restitución del nombre original el 14 de abril al Colegio Público Carlos Sotelo. Y pienso que no se trata solamente de restituir un nombre, sino que fundamentalmente, o sobre todo, es además de restituir los nombres que son importantes, es reivindicar y restituir la calidad que tenía entonces la escuela pública y también el apoyo que la administración de entonces dio a la escuela pública y a los maestros. Y también reivindicar el modelo educativo de aquel tiempo. Pueden perdonar porque estoy con la garganta un poco mal. Bueno, al menos así lo entendemos en el colectivo Luzuriaga, que por cierto no soy presidenta. En el colectivo no hay presidencias. Somos un grupo y entonces yo soy una de las que coordino el colectivo, porque, bueno, no hay presidencias allá. Bueno, pues el colectivo, para los que no conozcan muy brevemente, está constituido por un grupo de personas. Se constituyó en 1998 por personas que ya desaparecidas, que algunos conocerán, Luis Gómez Llorente, Mariano Pérez Galán sobre todo, los dos y algunos otros más, y nos quisimos identificar con la tradición progresista de la educación de nuestro país, representada por la figura de Lorenzo Luzuriaga. Y por eso cogimos el nombre, y por eso nos parece que los nombres también son importantes. Lorenzo Luzuriaga fue un socialista, trabajó en la institución, se educó en la Institución Libre de Enseñanza, un gran pedagogo, y fue el precursor de toda la escuela única, la escuela laica, etc. Y Llopis le encargó el anteproyecto de una nueva ley de instrucción pública de la Segunda República, con lo cual nos parecía un personaje que de alguna manera representaba lo que nosotros queríamos hacer. O sea, un colectivo que lo único que hacemos o queremos hacer es contribuir a la mejora de la educación pública sobre todo. Bueno, un poquito me voy a referir solamente al texto de la Constitución brevemente para luego un poco plantear qué nos diferencia ahora de lo que había entonces en la Segunda República. Bueno, el texto de la Constitución republicana creo que todos lo conocerán, o por lo menos sabrán, de 1931. Es curioso porque no tuvo un capítulo sobre educación. O sea, no tuvo ningún capítulo de educación. Sí la Constitución del 12, pero en cambio se ocupó extensamente de la educación en aquella época, muy extensamente. Reconoció que la educación pública era función del Estado, no era función de la Iglesia, era función del Estado. Era una cuestión importante. Proclamaba la escuela única, la gratuidad de la enseñanza, que era obligatoria para todos los chavales de enseñanza primaria, la libertad de cátedra, la laicidad de la enseñanza. Bueno, también un tema importante era que entendía que la escuela no debía estar aislada, sino enraizada en el entorno. Y para eso crearon los consejos escolares. Unos consejos escolares que fueran, pues el enganche entre la escuela y el entorno. Y sobre todo el barrio. Y bueno, yo creo que eso luego fue recogido, como muy bien saben ustedes, en la LODE. Bueno, el modelo educativo de la Segunda República era muy similar, yo creo que todos lo saben aquí, supongo, al de la Institución Libre de Enseñanza. No se trataba de educar académicos o artistas o a cualquier otro tipo de especialistas, que en el día de hoy a veces están muy preocupados. Lo que querían era que los alumnos y alumnas recibieran una educación humana, integral y que ayudase a su desarrollo completo. Y luego ya vendrían las otras cuestiones. La escuela laica se concebía, y leo palabras de Giner de los Ríos, completamente ajena a todo espíritu de interés de la comunidad religiosa, escuela filosófica o partido político, decía Giner. Se ha de educar en las formas de vidas heterogéneas y plurales, porque el pluralismo deriva de la propia condición humana, de las libertades de pensamiento, de conciencia, de cátedra, de investigación, de creación artística. El pluralismo es consecuencia del libre juego de la razón humana. No somos clones repetidos, cada uno es diferente. Bueno, pues la escuela laica se entendía así y se entiende así, cosa que muchos, como muy bien saben, no lo quieren entender. Bueno, me voy a referir muy brevemente al problema fundamental con que se encontró la República, que luego yo creo que se irá más extensamente.
que fue la falta de escuelas. Rodolfo Llopis, que fue director general con Marcelino Domingo, que era el ministro, miembro de la masonería, como bien saben, y miembro militante del Partido Radical Socialista. El subsecretario era el profesor Domingo Barnés, de Izquierda Republicana, y Rodolfo Llopis, militante socialista, también miembro de la masonería, era el director general. Bueno, pues Llopis, lo primero que se preocupó es saber cuántas escuelas había en el 31. Había solamente 32.680 escuelas, que no atendía a todos los niños, y calcularon los inspectores que eran necesarias 27.151. Pero en el año 31 no había dinero, es decir, parece ser que el presupuesto, según lo que yo leí, era como de 8 millones, estaba gastado casi todo. Para Madrid había 1 millón y desde luego era como impensable el que se pudieran construir esas 27.000, que algunas tocaría a Madrid. Entonces hicieron un alarde que podían aprender ahora, y es pedir un préstamo, que se creó, se presentó el gobierno un proyecto de ley para un préstamo de 400 millones, que se unieron a 200 millones que tenían los ayuntamientos. Por tanto, con esos 600 millones, en el año 32, se empezó a construir las escuelas. No hablo más de esto porque supongo que será algo que luego se puede hablar más, y por qué quedarme solamente con los 10 millones. Y una cosa importante es que Marcelino Domingo y el grupo que estaba en el ministerio pensó que no era solamente cuestión cuantitativa de crear muchas escuelas. Ellos decían, lo importante es que eran escuelas con calidad. Y es hay un decreto, pero una circular muy interesante, que no leo ahora, sobre cómo debía ser la calidad de las escuelas que se creaban. Una circular precisamente enviada por el ministro Marcelino Domingo. Bueno, pues en Madrid, concretándome, se llega a un acuerdo entre el Ministerio de Educación y el Ayuntamiento. Y Antonio Flores, que es arquitecto del Ministerio, y Bernardo Giner de los Ríos, del Ayuntamiento, empiezan a crear las escuelas. Y se crean en Madrid 18 escuelas. Y de las 18, una es el 14 de abril, donde tú estudias ahora. Qué bueno, pues luego en el franquismo, ya sabéis que se puso Carlos Sotelo. Bueno, supongo que lo sabéis muy bien por qué. Luego nos lo va a contar. Bueno, nunca en la historia de nuestro país se había hecho un esfuerzo tan impresionante como el que entonces se hizo. Yo quisiera hacer una reflexión muy breve también, de que ahora nos encontramos en esas circunstancias. Todos los niños tienen un puesto escolar. Es cierto que no todos los niños tienen un puesto escolar en la escuela pública, porque no hay en Madrid escuelas públicas en muchos barrios, y eso es un problema. Pero sí lo que hay es una tremenda discriminación por la calidad de la enseñanza impartida, hoy en día. Nuestro sistema educativo, yo diría, no creo que se asusten, que es muy autoritario. Por sus contenidos, por el currículum que se plantea, por los métodos, por la estructura, porque la participación no es una participación democrática profunda. Hay una ausencia en la educación del alumnado en los valores democráticos y en la formación como ciudadano. A lo mejor alguna escuela, a lo mejor la tuya, algún maestro, pero en conjunto la estructura no es una escuela participativa y ciudadana. Hay un problema serio. Los rasgos de la escuela pública pues están lejos de la escuela pública actual, mal que nos pese. Es decir, la escuela pública tenía que ser gratuita totalmente, financiada por el Estado, no discriminatoria, gestionada por la comunidad escolar, abierta a la comunidad, que se preocupase del desarrollo integral del alumno. Bueno, merecería la pena solamente una sesión para hablar de la escuela pública que tenemos y la escuela pública que queremos. Desde luego es importante que el nuevo Parlamento, de una vez, plantee un nuevo consenso del artículo 27 de la Constitución. Un artículo 27 que entonces se consensuó, pero que hoy en día está muy incompleto, y se necesita que realmente, para no tener ese vaivén que sufrimos los padres, los profesores, los alumnos, de una ley sí y otra no, se llegue a un acuerdo. Yo no sé si alguien sabe si se conseguirá, yo quisiera, pero lo veo... Bueno, un ejemplo es lo que está pasando en Madrid, y brevemente. En Madrid, la Cristina Cifuentes y el consejero han planteado un nuevo acuerdo.
a mí me ha llegado, no sé si lo conocen. Bueno, pues es un desequilibrio, es decir, iba a decir una barbaridad, pero realmente es un acuerdo que plantea que si uno lee la introducción, piensa que es un acuerdo consensuado, porque se ha hablado con muchos, bueno, pero realmente, desde luego, por ejemplo, un grupo de organizaciones con la FAPA de Madrid, en la que el colectivo Luzuriaga está, y estamos 14 organizaciones, mandamos unas bases de acuerdo, estaba comisiones, estaba también FETE, y no se han tenido para nada en cuenta, o sea que eso de consensuar, pues no sé cómo consensuar y con quién. Se lo hemos hecho llegar, que cuidado con esto, a los partidos políticos, porque si no plantean claramente que no han consensuado nada, pues la oposición queda completamente anulada en la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, cosas que no se tocan para nada. Bueno, una cosa importante es que no parte de un diagnóstico común. Y luego, por ejemplo, no tocan para nada, digo solamente 4 o 5 cosas para que vean la dimensión que puede tener esto. La planificación de centros y su oferta pública. No, es como si no existiese, no lo plantean en hacer la planificación. Porque nosotros entendemos que tiene que haber un puesto público en cada barrio para que los niños que quieran puedan ir, los padres que quieran que vayan al colegio público pueden ir. Y en este momento no será. Y es escandalosa la falta de oferta pública en formación profesional. Es escandalosa, al máximo. Por ejemplo, no se plantea la revisión de cesión de suelo público a los centros privados de estos últimos años. No se contempla la regulación de los conciertos educativos y sus mecanismos de control para la enseñanza concertada. No se hace una revisión de la admisión del alumnado con el distrito único que tenemos y sufrimos en Madrid. No hay un diagnóstico común consensuado en todo esto. Plantean un incremento de plantillas, pero no tienen en cuenta la desaparición de las plazas de los maestros y profesores de enseñanza media. Supongo que Comisiones lo dirá más claramente. No hay un reparto de becas claramente determinado para los niños y niñas de los colegios públicos. Plantean una extensión de bilingüismo sin haber hecho una evaluación seria de cómo se está planteando el bilingüismo y si merece la pena hacerlo en esas mismas condiciones, porque el bilingüismo todos decimos, sí, claro, ¿cómo no vamos a querer que los niños aprendan? Pero no hay una evaluación clara y sobre todo no hay una prioridad de escuela pública. Por tanto, yo creo que es importante reivindicar los nombres, muy importante, pero yo creo que en primer lugar habría que reivindicar entre todos los que estamos aquí, y ya eso llamo, a que no nos conformemos y que planteemos recuperar la voluntad de aquellos que en la República consiguieron una escuela con una calidad que desde luego en este momento deja mucho que desear. Y a ver si entre todos, no solamente los políticos, sino los grupos sociales, conseguimos que nos hagan caso y que verdaderamente haya un acuerdo político-social en Madrid y ojalá también en el Estado. Muchas gracias.